senadora de Alianza Libre, Elena Pachacute. Senadora, le agradezco mucho por este contacto con esta posibilidad de un proyecto que trate de resolver el problema que no ha podido resolver el gobierno. Este decreto, el 5676, que en este momento incluso está rompiendo el estado de excepción. Así es, saludos César y saludar también a querido Gary, un gusto de estar en su programa. Sí, mira, yo creo que el gobierno no la está pasando bien, evidentemente. Eh, yo siempre le digo a toda la población qué esperaban de un gobierno improvisado, qué esperaban de un gobierno sin un programa de gobierno, sin tener un plan, porque Bolivia tiene una crisis económica y una crisis de carburante, una crisis energética, entre otros. Pero en fin, aquí estamos y creo que hay que plantear ciertas soluciones. Y por un lado hay un gobierno que ha perdido total credibilidad de la población. Mi persona ha presentado un proyecto de ley para abrogar este decreto supremo 5676. Ante esa pérdida de credibilidad, querido César, tú ves y hay un ministro que dice hay que socializar este decreto supremo. Hay un viceministro que sale a decir debería de socializarse, debería de abrogarse. Y ayer sale el ministro de la Presidencia, el señor Aramayo, y dice, no vamos a retroceder. Y la otra autoridad que decía que vamos a abrogar, te dice, no la vamos a hacer. En ese sentido, yo creo que la desconfianza de la población va a seguir creciendo y en ese tenor yo estoy presentando este proyecto de ley para abrogar esta normativa. Fíjate, César, que no es la primera acción que realizo. Ya por el incremento de la luz también le he enviado un proyecto de ley para abrogar y ante esa situación, hace un mes yo le envié al ministro en ese entonces, el señor Lupo, ministro de la Presidencia, haciendo una minuta de comunicación que todos los decretos supremos deberían de tener un sustento técnico, un análisis de impacto social, una justificación profunda del por qué tú vas a implementar. De un tiempo a esta parte, el gobierno simplemente hace el decreto y listo. Nadie lo conoce, no hay un sustento técnico, no te dicen del por qué, cuáles son las causas, así como el tema de haber quitado la subvención, el único argumento fue que había contrabando de diésel y de gasolina. Y por cierto, César, no hay ni una persona detenida en este país por ese delito. En fin. Entonces, ahora, el día de ayer, justamente le he presentado esta normativa. Espero que haya voluntad política de parte de la Asamblea, una Asamblea que ayer parece que ha vuelto a decepcionar a la población en su conjunto por lo sucedido. Pero en fin, yo espero realmente que haya voluntad política y que esta normativa solo tiene un par de artículos haciendo referencia a la abrogación y haciendo referencia a que debe de tener estudios técnicos sostenibles del por qué tú quieres abrogar esta normativa. Porque a la final, ¿qué es lo que te dice ese decreto? Dice para los consumidores mayores y para el sector transportista. Cuando tú sabes que el sector transporte es una cadena productiva, que a la final este diéselazo, este decretazo, termina afectando al usuario final, al consumidor final, al ciudadano de a pie. Por más que el gobierno te diga, no, esto es para los que tienen más y para los que tienen menos. Eso no se da. Lamentablemente todos tenemos que pagar los platos rotos y ante ese tenor se ha presentado este proyecto de ley para abrogar este decreto supremo 5676. Ahora, senadora, hay un tema que no puede pasarse por alto, el hecho de que las normas que se deben debatir, que se deben legislar, que deben ser trabajo de la Asamblea no llegan y el gobierno ha tomado decisiones concretas que afectan a la economía del país a través de estos decretos supremos, lo que está generando esta controversia porque no hay un debate, se reúnen los ministros en gabinete y definen por dónde ir y luego tienen que rebotar con el rechazo de la gente porque no se están haciendo leyes. Exactamente, mira, en un inicio el gobierno tenía el sartén por el mango. Tienes el ejecutivo, tienes a tus ministros, viceministros, tienes financiamiento internacional y tienes al oficialismo. Tenías al oficialismo, el PDC, la Alianza Unidad, obviamente nosotros como Libre, una oposición constructiva. Hemos estado en mayo en el encuentro nacional teniendo esperanza de que era un gobierno que te escuche y que iba a presentar el paquete de leyes, ley de hidrocarburos, ley energética, ley minera, entre otros. Querido César, dime si se ha cumplido un ápice de aquello. Te dicen, vamos a hablar la ley de energías,
te presentan un decreto supremo para incrementar la tarifa de luz. Encima, el 31 de julio, la autorización de ENDE, en este caso la Autoridad de Electricidad, ya ha hecho una resolución que el incremento no solo es del 5, es hasta el 30%. ¿Te lo dicen? No. Entonces, yo creo que tanto el oficialismo en estos momentos que se ha desintegrado, que Samuel ha dicho salto del barco, que los otros salen a decir una cosa, en estos momentos el gobierno ha perdido el control. Yo no sé cómo le vaya a hacer para las normativas, porque ¿dónde está también un oficialismo constructivo? Las leyes deberían de trabajarse en las comisiones pertinentes. Querido César, como libre tenemos muy pocas comisiones y comisiones no transversales. El oficialismo tiene la Comisión de Economía, la Comisión de Fuerzas Armadas, las comisiones más relevantes y estructurales para nuestro país. Y eso pasa en diputados y pasa en senadores. La pregunta hay que consultarles, ¿por qué ellos también no proponen este tipo de normativas? Nosotros, de acuerdo a nuestro alcance, hacemos todo lo posible. Pero, en fin, es una autocrítica de ellos sabrán responder al país, pero no hay este paquetazo de leyes, querido César, mucho menos se quiere hablar de la reforma de la Constitución Política del Estado. Una ley de inversiones que se ha trancado absolutamente, porque te habla de un marco jurídico del arbitraje internacional, pero la Constitución te dice que es bajo un tenor de legislación nacional, cualquier inversión mixta, privada o pública. Entonces, yo no sé realmente qué es lo que está pasando con el gobierno, sobre llovido, sobre mojado les está lloviendo, tienen un problema polémico que resolver, pero eso no tiene que ser justificativo para seguir imponiendo este tipo de decretos. ¿Hasta cuándo tendríamos una luz respecto a este proyecto de ley para abrogar el 5676, senadora? Yo por lo menos calculo un par de semanas, hago yo el seguimiento constante a los proyectos de ley que tengo dentro del Senado y evidentemente pasan por consultas y las consultas te dicen de acuerdo al reglamento hasta 15 días de plazo. Sería magnífico que lo hagan en 2 días, en un día, pero realmente yo le estoy haciendo el seguimiento respectivo y espero la voluntad del Ejecutivo como del Legislativo para este tipo de normativas, porque mira, César, ha sido muy costoso pacificar nuestro país. Yo vengo de la ciudad del Alto, soy una persona de a pie, no soy como esas autoridades que van de su movilidad y se alejan del pueblo. Está la gente muy enojada, muy molesta, hasta con decirte que un gobierno que no escucha, un gobierno que se ha comprometido a tanto y no cumplir ni el 10%, hay un estado de excepción que muy bien ha sido de parte de la Asamblea y por si acaso la ampliación depende del presidente y el presidente tiene que remitir un informe y ese informe pasa por la Asamblea y se aprueba. No es que la gente pide, no, eso no te dice la Constitución. Entonces, querido César, a lo que voy es que evitemos estos conflictos, evitemos de darle más tela que cortar, más motivos a este sector que ha costado pacificar y hacer entender que es un gobierno democrático, es un gobierno constitucional. Pero hay momentos que no se va a poder defender lo indefendible porque tienen error tras error. Y tú no puedes cuestionarlos y decir, ya, el tema del levismo está ahí. La gente tampoco es de su encanto el movimiento al socialismo, pero sí hay sectores. Mira, teníamos en La Paz el problema de la basura y era justamente por este ajuste de este decreto, porque sube el diésel y las empresas de basura están haciéndote subir el costo. ¿Y el costo a quién se la van a cargar a la final? A la gente, porque va a incrementar el costo. Entonces, yo quisiera, por favor, que el gobierno escuche, no siempre que lo lleven a un tenor político, que todo es político, no, es un tenor social, que hay que entender que hay una crisis, que ya te han quitado la subvención, ahora quitarles otra, que te incrementen los servicios básicos y sigas haciendo otro tipo de imposiciones, eso no es loable. Senadora, le agradezco mucho por este tiempo. A ti, querido César, y una despedida, querido Áñez.